Listo, bienvenidos a todos, buenas tardes, me presento, soy María Grazia Sonzogni, Manager Director del Grupo Azimut y directora general de la operadora de fondos Azimut México. Los agradezco para aceptar la invitación el día de hoy para platicar con Pepe Beto sobre México, en particular modo platicar sobre cómo los aranceles pueden convertirse en oportunidad por México. Antes de empezar la nuestra plática, una pequeña actualización sobre nuestro grupo, que tiene presencia en 19 países del mundo, maneja 118 mil millones de dólares y es un grupo con utilidades. De hecho, cerró el 2024 con 588 millones de dólares de utilidades. En México somos presentes con la operadora de fondo, Azimut México, y con Azimut Can, que es especializado en asesor de inversiones. Y hoy exactamente tenemos con nosotros Pepe Beto. Pepe Beto, Alberto Rodríguez y José Fierro son socio fondatore di Azimut Can nel 2020 y tienen amplia experiencia nel sector financiero. Alberto 28 años y José 21. La gran mayoría de esta experiencia en el grupo GBM, pero no solo. Ahora, yo empezaría ya la nuestra plática con ti, Pepe, porque hemos empezado el año pensando y teniendo previsiones sobre México bastante contenida, si no negativa, porque temevamo mucho el impacto de las guerras comerciales, de los aranceles sobre México. Pero lo que hemos visto es que ha sido todo al revés. México ha sido un mercado resiliente con rendimiento positivo desde el principio del año. Cuéntanos qué pasó, a qué se debe esta positiva sorpresa. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias, María Gracia, y muchas gracias a todos por asistir a nuestro seminario. Pues sí, como les platica María Gracia, ha sido un año sorprendente. Yo creo que si a cualquiera le hubieran preguntado a principio de año cuál era el país más afectado por la parte de la guerra comercial o por las tarifas, yo creo que el 90% de la gente hubiera contestado México. Y sin embargo, México, y ahorita les vamos a enseñar unas gráficas, es el tercer mejor país de rendimientos en el mundo. Y desde el inicio de la guerra comercial, es decir, desde el primero ¿cómo se llama? De febrero, el mejor. Entonces, ¿qué pasó? Y nada más así como un breve repaso de lo que ha pasado. Yo creo que la primera razón de por qué ha pasado esto es, pues, nosotros llevamos viviendo lo de los aranceles varios meses antes que el resto del mundo. Si recuerdan, desde que salió Trump y se empezaba a ver que tenía una ventaja, pues a México le empezaron a pegar. Y la verdad, nos adelantamos un poco a todo lo que pasó en el mundo en marzo y abril, ¿no? Entonces, lo primero es nosotros vamos un poco adelantados de eso. Lo segundo, yo creo que la parte más importante, desde que Trump se empezó a pelear con el resto del mundo, dejó de hablar de México y Canadá. Si se fijan, realmente son pocas las noticias. Salen más noticias de que si el agua o el gusano barrenador, pero en cuanto a, digamos, cosas económicas firmes, no se ha platicado prácticamente nada de México y Canadá. Entonces, ahí parecería que sí, la estrategia fue, pues, primero pegarnos a nosotros, pero al fin y al cabo saben que nos necesitan y ahorita les vamos a enseñar un chorro de gráficas de eso, ¿no? ¿Qué es el resultado? Pues que hasta ahorita yo creo que es evidente que todo el mundo va a acabar peor, y me refiero a todos los países. Sin embargo, dentro de lo peor, parece que México va a acabar mejor que el resto. Entonces, digo, como siempre lo platicamos, Trump puede cambiar de ideas en un minuto y un tuitazo puede cambiar todo lo que les platiquemos, pero al fin y al cabo parecería ser que al menos en el lado de México y de Canadá, sí está siendo pues un poco más lógico en términos económicos, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a continuar. Y creo que también lo que ya cambió un poco es que todo el mundo espera que México sí siga siendo la parte de la manufactura barata de Estados Unidos. Es imposible que lo hagan. Ahorita les enseñamos unas gráficas que se produzcan en Estados Unidos. Entonces, México en ese sentido sí gana también, ¿no?
Entonces, ¿qué ha pasado recientemente? Yo creo que estas gráficas son impresionantes. Por supuesto, a México le pegaron mucho desde las elecciones. Si se fijan, en un periodo en que el S&P, que es la línea gris oscura, sube 10%, nosotros bajamos 20% de las elecciones de México a las elecciones de Estados Unidos. Luego sale Trump y Estados Unidos sube 4% y nosotros bajamos 3%. Otra vez diferencial de 7%. Pero ¿qué pasa del 1 de febrero al día de hoy? El S&P se cae menos 8,5% y México sube cerca de 17. O sea, ya recuperamos casi 26 puntos de los 37 puntos que perdimos el año pasado. Entonces, aquí también se ve muy claro, y ahorita Beto les va a platicar un poco más de esta parte, que ya estaba bien descontado en los precios, mucho de lo que se veía, ¿no? Si me ayudas con la siguiente, Mara Gracia, yo creo que esta también es bastante, o ejemplifica bastante por qué estábamos o por qué ha sido un buen comportamiento. Algunos de ustedes vieron esta gráfica hace un par de meses, pero básicamente estábamos, si se fijan en la segunda columna, cotizando en un múltiplo igualito al de la pandemia. Y yo creo que es, digo, en términos de incertidumbre, creo que la pandemia era mucho más grande. Si se fijan, estábamos más baratos que el segundo año de AMLO, mucho más baratos que la parte de Trump, y la única vez que estuvimos más baratos en los últimos 20 años fue la crisis del 2008. Pero lo que les quiero decir aquí un poco es, en los últimos 20 años llegaste a tocar tu nivel de evaluación más barato en 2 décadas, ¿no? La otra parte con números mucho más positivos. Si se fijan, la deuda neta entre levita, es decir, qué tan apalancadas están las empresas, eh, está en 1,55 veces, también la más baja desde la pandemia. El crecimiento del levita y de las ventas, estamos creciendo a ritmos del 8%, ¿no? Entonces, se podía argumentar que tenías un entorno mejor que en todas estas ocasiones, con las valuaciones más baratas que se han tenido, ¿no? Sí, perfecto, gracias, Pepe. Ahora, entrando más nel contesto actual, ¿cómo se encuentra México nel contexto arancelario de la guerra comercial de Trump? Va, perfecto. Pues esto es un poquito lo que les platicaba al inicio. O sea, ¿por qué es tan importante este tema, a este tema, en particular? Si se fijan, la participación del comercio como porcentaje del PIB es de las más altas, en el mundo, ¿no? O sea, México, si uno suma las exportaciones y las importaciones, llega casi el 90% del PIB. Compárenlo, por ejemplo, ahí con Canadá, que es 60, China, que es ya nada más el 30, llegó a ser cerca del 60 hace menos de 10 años. Y finalmente compararlo contra Estados Unidos, que es el 24%. Entonces, ¿por qué todo el mundo está tan preocupado en México? Por esta razón, ¿no? O sea, la palanca que tiene Estados Unidos contra México, o más bien Estados Unidos contra México, en el sentido de que para ellos pesa mucho menos el sector externo, pues hace que nosotros tengamos que ceder, que es lo que ha acabado pasando con prácticamente todos los países salvo China. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? Que es la gráfica del lado derecho. ¿Por qué también les pega tanto a ellos, la parte de ponerles aranceles a las importaciones? Si se fijan, el 34% de las exportaciones de México a Estados Unidos son vehículos. Y en este sentido, son vehículos y autopartes. Alguna vez lo hemos platicado y seguramente lo han oído de nosotros, pero a veces un coche pasa hasta 9 veces la frontera. Entonces, cada vez que ponemos una tarifa a ellos, pues están básicamente poniendo impuesto a ellos y poniendo impuestos a las empresas directamente, ¿no? Lo mismo pasa con máquinas y la tercera categoría, que es, material eléctrico. Casi todos estos son bienes intermedios. Entonces, ¿qué es lo único que está pasando? Que si le pones un impuesto a esto, además de que siempre lo paga el consumidor, que esa ha sido una de las grandes, falacias de esta guerra comercial. Aquí además le pegabas directo a las empresas. Entonces, no, 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 tampoco creo que se haya sido por su buena voluntad hacia México, ni mucho menos. Se ve y se habla mucho de que las empresas pues le hablaron y dijeron, oye, si haces esto, pues nos destruyes. Hoy hace ratito también, ya salieron nuevas reglas para las autopartes y coches, y yo creo que va en el mismo sentido. Se está dando cuenta que hay ciertas cosas que va a ser muy difícil ponerle impuestos, y más aún que si le pone impuestos, pues se está disparando un poco en el pie, ¿no? Digo, de nuevo un poco el disclaimer. Cada vez que Trump hace de estas locuras, puede seguirlas haciendo y puede cambiarlo en un momento. Pero al fin y al cabo, hasta ahorita está siendo bastante racional en ese sentido, ¿no?
Sí. ¿Corremos riesgo de perder esta ventaja competitiva o México seguirá siendo favorecido? Pues mira, yo creo que en esta se ve bien claro, María Gracia. Y yo creo que esta es nuestra, digo, tiene los dos lados de la ecuación, es bueno y malo, pero al fin y al cabo, en la gráfica del lado izquierdo, si pueden ver el salario promedio manufacturero en Estados Unidos es cerca de $55,000. El resto de las gráficas son en los demás países del mundo. Y si se fijan, México es el 14% del sueldo de Estados Unidos. Cuando se habla, y seguro todos lo oyeron, por ejemplo, de que hacer un iPhone en Estados Unidos costaría el triple, ni se diga hacer coches o ni siquiera hacer una televisión, es por esta razón. Entonces, yo creo que por más que quieran, no van a poder ser competitivos digamos, manufactura de bajo costo. O sea, con ese salario promedio es imposible. Al fin y al cabo, China, que sí tiene un salario más bajo, o Vietnam, pues, ellos sí, sí, no creo que los quieran beneficiar. Entonces, en ese sentido, pues la gente también está diciendo, oye, pues México, aunque no quieras, pues lo barato lo vas a tener que seguir haciendo ahí. Entonces, otra razón por la que difícilmente vas a perder tu ventaja competitiva, ¿no? Del lado derecho se ve también un poco, si se fijan, la participación del comercio manufacturero con México también es el más alto del mundo. Y esto sí es pura bien intermedio, ¿no? Que se usa para, ¿cómo se llama? Para producir otros productos. Entonces, desafortunadamente estamos viviendo una etapa bien, bien complicada porque todo esto puede cambiar, pero al fin y al cabo parecería que las cosas que nos han distinguido en los últimos años, eh, que en algún momento de principio de año parecía que se perdían, han seguido y han seguido en términos económicos, ¿no? Sí, me ayudan. Sí, sí, una disculpa porque me se estaba bloqueando todo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las principales fortalezas y debilidades o vulnerabilidades de México en este Claro. contexto? Digo, a lo mejor les he contado la parte bonita de la ecuación de los últimos 2 meses, porque el resto ha sido terrible, pero al fin y al cabo esto sí ha tenido costos. Y Beto también les va a enseñar ahorita unas gráficas de inversión. La inversión lleva detenido entre las elecciones de México y las elecciones de Estados Unidos y las tarifas. Llevamos prácticamente 8 meses que la inversión se ha detenido. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues si se fijan en las líneas. El PIB de México, que es la línea azul clarita, ha estado bajando la expectativa, cosa que es contraria a lo que pasó en Estados Unidos, que es la línea gris, y lo que ha pasado en el resto del mundo. ¿Qué va a pasar en el resto del año? Pues seguramente estas líneas van a empezar a tender todas hacia abajo y México pues ya razonablemente está descontado que va a tener una desaceleración importante, ¿no? Otra gran, gran ventaja que tenemos en ese sentido por esta misma desaceleración, Banco de México ha podido ser bastante agresivo, si se fijan en la gráfica del lado derecho, desde ya más de un año, prácticamente un año, llevamos bajando tasas y tasas a ritmos bien agresivos en las últimas reuniones. Ya si se fijan, son puras de 50 puntos base y parecería que va a seguir esto, ¿no? La inflación ha seguido bastante bien contenida, especialmente con el tipo de cambio que se depreció. Aún así hemos estado ya varios meses debajo de 4. Entonces, también ya traes una ventaja contra el resto del mundo porque el resto del mundo apenas va a empezar a ver estas bajadas como ya se vieron en Europa y en otros lados. Donde seguramente los bancos centrales van a tener que ser mucho más agresivos en su bajada de tasas, ¿no? Entonces, de nuevo, no es que sean buenas noticias, lo que es que sí estamos adelante del resto del mundo, ¿no? O sea, si se fijan, y lo voy a comentar mucho en toda la plática, lo que tenemos son ventajas relativas. La situación, sin lugar a dudas, pues sí se ha puesto peor en todos lados, ¿no? Perfecto, gracias, Pepe. Ahora, Beto, no sé si tú quieres darnos un poco de indicaciones sobre la característica que definen el mercado de valores mexicanos. Claro, sí, María Gracia. Como en todos los mercados, hay ciertas características que hay que entender para poder ver lo que está pasando, ¿no? Y a mí me gustaría compartir tres características del mercado mexicano con ustedes. La primera es la expansión geográfica que han tenido las empresas mexicanas a lo largo de las últimas décadas o 15 años. La segunda es la estructura del mercado que hay. Eh, y la tercera es la bolsa no es un proxy de, de la economía o del PIB.
es una muestra muy selectiva que se comportan de maneras distintas, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Regresando a la expansión geográfica que han tenido estas empresas de México, desde los últimos 10, 15 años, las empresas mexicanas empezaron a crecer y a invertir una parte importante de su CAPEX afuera de México. Eh, Mucha gente lo cuestionaba porque decían, bueno, pues tienen un posicionamiento que tienen en México y unos márgenes que tienen en México, una rentabilidad, ¿qué necesidad tienen de estar creciendo, ¿no? Y la respuesta era variada, ¿no? Había empresas como Bimbo que lo que quería era eh, que la distanciar, ¿cómo se llama? A la competencia extranjera y entonces trató de irse más al norte para que no hubiera tanta presión de las empresas norteamericanas viniéndose a México, ¿no? Y después pues entró en Estados Unidos completamente, ¿no? Empresas como Gruma que querían tener tortillas, producir tortillas en todo el territorio, empresas como GCC que no podía crecer en México porque Cemex no la dejaba y entonces se decidió irse al norte y hoy por hoy está en Estados Unidos. Entonces, esto lo que vemos hoy es que alrededor del 45% de los ingresos agregados del IPC son ingresos que vienen del extranjero, que no son en México. Y no estoy hablando de exportaciones, estoy hablando de operaciones afuera de México y exportaciones. Eh, para dar un poquito, para poner en contexto este 45%, el mercado con el que más competimos en Latinoamérica es el brasileño. Ellos tienen el 16% de sus ingresos vienen del extranjero. Y por otro lado, en Estados Unidos, el 30% de los ingresos vienen de afuera. Entonces, sí, México se ha convertido en un mercado, en un mercado donde tiene empresas globales. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que están cotizando a evaluaciones de empresas mexicanas. Si comparamos varios de estas empresas con sus peers internacionales, llegamos a ver empresas que están cotizando a un 50% de sus principales peers, ¿no? Les hablaba un poquito, Mi anticipaste perdón, María la Gracia. pregunta que tenía, una disculpa, era Ah, esattamente come stiamo in termini di evaluazione nel mercato. ahorita paso para allá, María Gracia. Voy a acabar un poquito con la estructura del mercado, que creo que es importante, y después nos vamos a enfocar a la parte de evaluación, que creo que es muy relevante. En la parte de la estructura del mercado, creo que lo que vale la pena destacar es que muchas de estas empresas cotizan, operan en industrias donde son monopolios o duopolios. Tenemos aeropuertos que están listados en bolsa, tenemos ferrocarriles listados en bolsa, tenemos las empresas de cemento, por mencionar algunas. Y eso pues, lo que permite es algo que a lo mejor no es tan favorable para el consumidor, pero termina siendo muy favorable para los accionistas, ¿no? Empresas con alto poder de fijación de precios, con alta rentabilidad y con alto retorno, ¿no? Y finalmente, el tema de que la bolsa no es un proxy del PIB, es una muestra selectiva, y es una muestra selectiva que está formada por las empresas más grandes y eficientes del mercado mexicano, ¿no? Simple y sencillamente, eh, es un mercado muy concentrado. El IPC, que es un índice que está ponderado por el market cap o por el valor de mercado de las empresas, las 6 empresas más grandes representan el 55% de la capitalización del IPC. Si lo queremos ver por sectores, el 18%, el 20% son servicios, el otro 18-20% son materiales y el otro 18-20% son retail, empresas como Walmex, como Chedraui, etcétera. Entonces, es una muestra que depende mucho más del consumidor que el PIB, que a lo mejor tiene una ponderación más grande de empresas de manufactura, de agricultura y de petróleo, ¿no? Entonces creo que estas características lo que nos ayuda a ver es que el comportamiento de las ventas y de las utilidades de esas empresas, pues en la mayoría de las veces crecen por encima de lo que crece la economía mexicana, ¿no? Y creo que es algo que hay que estar tomando en cuenta. Y ahora sí, si nos podemos ir a la siguiente, ¿cómo se llama? Gráfica, estar hablando un poquito de evaluaciones, ¿no? Y Pepe ya les comentaba, hoy por hoy estamos a 2 desviaciones estándar el promedio de los últimos 10 años. La verdad es que es un descuento como del 25% contra el promedio y del 30% contra el nivel más alto que estaba junto cuando estábamos en la pandemia, que era alrededor de 7.5 veces. Parecería que están descontadas
muchas noticias al ver esta dispersión contra el promedio, ¿no? Y la otra manera de plantear esto es justamente lo que mencionaba Pepe al principio, ¿no? La última vez que estábamos en estas evaluaciones fue en la pandemia. Eh, y las empresas hoy por hoy son empresas mucho más robustas, con mucho más ingresos. Vamos a ver algunos otros, su fortaleza financiera. No, para nosotros no hace sentido el riesgo inherente que había en ese momento contra el que estamos percibiendo ahorita. Nos hace pensar que muchas de las malas noticias que tienen a gente preocupada ya están descontadas, ¿no? O otra manera de verlo es, le estamos dando mucho peso a lo que está, a todo el ruido que hay de corto plazo, y sin embargo los fundamentales de las empresas siguen siendo bastante sólidos, ¿no? Si nos quisiéramos verlo en otro parámetro, para no quedarnos nada más con el Enterprise Value EBITDA, si lo quisiéramos hacer en términos de precio valor en libros, la bolsa está abajo de 2 veces valor en libros. Al hacer esta gráfica básicamente lo que presenta es el nivel de múltiplo que estaba la bolsa a lo largo de los últimos 10 años contra el rendimiento que tuvo 12 meses después. Entonces, si hacemos una regresión de estos puntos, podemos estimar cuál es la probabilidad de hacer dinero 12 meses después, y termina siendo que el 80% de las veces en los últimos 10 años que la bolsa ha estado en estos niveles o más abajo, hemos tenido una utilidad 12 meses después. Y también podemos ver que estamos a un par o sea, si la bolsa estuviera en 2.75, 2.7, no ha habido ocasión en que la bolsa haya tenido un rendimiento negativo 12 meses después de estar cotizando a esos niveles, ¿no? Que no haya pasado en el pasado no es garantía que no haya pasado que no vaya a pasar hacia adelante, pero sí creo que nos permite más o menos ver cuáles son el riesgo-beneficio que podemos estar observando, ¿no? Hoy por hoy la expectativa de estar invirtiendo, de tener un rendimiento en los próximos 12 meses a estas valuaciones, nos arroja un crecimiento alrededor del 20%, ¿no? Perfecto. Eh, Y si tenemos que describir los aspectos fundamentales que destacan la empresa mexicana listada en el bolsa. claro que sí, María Gracia. Hablamos de lo global que se habían convertido las empresas y cómo estaban en ciertos sectores que son bastante benéficos para los inversionistas. Eh, Hablamos de evaluaciones muy atractivas y lo que estamos viendo es que los resultados de las empresas también han sido muy resilientes, ¿no? Después de la pandemia a la fecha han pasado 16 trimestres, y en esos 16 trimestres solo hemos tenido uno donde hemos tenido una contracción en ingresos y en EBITDA. Esto quiere decir que consistentemente estas empresas han estado creciendo. Primero estaban creciendo doble dígito, después hubo un periodo donde los comparativos se hacían difíciles y otra vez hubo una recuperación en el ritmo de crecimiento, sobre todo en el EBITDA de la muestra de las empresas, de la bolsa. Pero sí vemos que han sido consistentemente buenos resultados, con excepción del cuarto trimestre de 2023, ¿no? ¿Qué nos da esa consistencia en los resultados? Y vamos a ver la que sigue, por favor, María Gracia. Pues, ¿qué nos da? Pues resulta que estamos en márgenes de EBITDA en máximos históricos. Esa rentabilidad en las empresas lo que nos ha permitido es tener una generación de flujo sumamente alta. Vemos ahí que el ratio entre generación de flujo y el precio del mercado, la evaluación del mercado, también está en máximos históricos, cerca del 8% o arriba del 8%. Y esa generación de flujo, ¿en qué ha ayudado? En reducir el apalancamiento de las empresas que, como Pepe les decía al principio, están en su nivel más bajo de la historia. Y otra vez yo me regresaría. Estamos hablando que estamos a la misma evaluación que estábamos en la pandemia. Veamos el margen que tenía la muestra en 2020. Veamos ¿cómo se llama? La generación de flujo que teníamos en el 2020. Y sobre todo veamos el apalancamiento que tenían las empresas en el 2020. Y lo único que ha habido es una mejora en toda la fortaleza financiera de las empresas y de la muestra de la bolsa, cosa que los múltiplos o las valuaciones del mercado no se lo han reconocido, ¿no? Y Hay solo un finalmente hablaría, poquito de brezza aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí, Beto? perdón, María Gracia.
Hay solo un punto, si quieres, de debreza que me gustaría que tú expliques un poco más, que pasa en Sí, el sí, caso de... que básicamente es, tienes toda la razón, María Gracia. ¿Qué ha pasado? Desde las elecciones a la fecha, se congelaron las inversiones en México. Yo creo que se han congelado tanto en la parte del mercados como en la parte de la economía real. Y ahí lo vemos cómo ha habido una disminución. Venía creciendo a buen ritmo en dólares el CAPEX de las empresas de la muestra. Hoy por hoy se ve una pendiente negativa y creo que esto solo va a pasar una vez que haya más visibilidad en lo que pase con las tarifas de Trump, ¿no? Ahora, eso pues, detona otras cosas, ¿no? Y lo que ha detonado recientemente en el mercado es que muchas empresas se hayan volteado a decir, oye, tengo un exceso de flujo, no tengo esos planes de expansión tan agresivos como los tenía, los tengo ahorita congelados, y se han regresado a dar mejores retornos a los accionistas. Algunos lo han hecho a través de recompras y otros lo han hecho a través de dividendos, ¿no? Si eso continúa, creo que el mercado también tendrá que reaccionar positivamente, porque una de las grandes dudas que ha habido en el mercado mexicano es eso, ese retorno del exceso de dinero hacia los accionistas, ¿no? Gracias. Y por último, ¿cómo hemos desempeñado con el nuestro fondo de renta variable mexicana verso el índice y cuáles son los principales nuestros títulos en portafolio y por cuál razón? Claro. Bueno, pues lo hemos platicado en juntas anteriores. El tener un fondo activo en México sí paga, a diferencia de otros países. Entonces, bueno, en la gráfica, y esta no es una plática para vender, pero sí se ve muy claro que sí tiene uno mucho mejores rendimientos de estar en un fondo activo, ¿no? Basados ya en eso, si se fijan, estamos con yo les diría que una mezcla entre la parte nacional y la parte extranjera que les platicaba Beto, ¿no? Por un lado, nuestra posición más fuerte es Banorte, donde pues, es un banco donde no tiene ninguna afectación por la parte de tarifas, más que porque las empresas que le presta, que digamos sean exportadoras, que son pocas. Es más bien una historia de consumo, una historia de empresas locales. Pero por otro lado, también estamos un poco cubiertos con, por ejemplo, Sur, que también es servicios, que depende del turismo, pero que tiene ingresos en dólares, hay que recordar, aunque el tipo de cambio se ha apreciado de 20.60, 20.50 que estuvo operando a 19.50, 19.60, pero también hace un año estaban 16.50, ¿no? Entonces, las que traen ventas en dólares, y Beto les enseñó la gráfica, creo que es una buena parte de por qué están creciendo tanto las empresas, viene de ese lado. O nos vamos a algo mucho más cíclico como un Cemex, que como bien les platicaba Beto, pues es una empresa que es cementera, que tiene una muy buena parte de sus operaciones en Estados Unidos, que hasta le convienen las tarifas. ¿Por qué? Porque pues, de lo que se importa a Estados Unidos, ellos ya tienen sus plantas ahí, pues les quitan un poco de competencia, ¿no? Por ejemplo, a Vietnam o a otros países que llegan a exportar cemento, ¿no? Y además no exportan prácticamente nada de México. Lo mismo con GCC. Entonces, si se fijan, lo que hemos tratado de buscar es un poco balance en ese sentido, buscando cosas muy baratas que nos cubran un poco de los dos lados, ¿no? Porque, como les platico, pues ahorita hemos tenido este gran beneficio estas últimas semanas, pero si hubiéramos hablado en febrero, pues era crisis y pánico de cualquier cosa que tuviera operaciones fuera, ¿no? Perdón, de que tuviera operaciones en México, nada más. Entonces, hemos estado tratando de buscar algo de ese balance. En cash estamos invertidos como al 94, 95%, estamos casi full invested. Eh, y yo les diría que ahorita más o menos es lo que hemos estado tratando de hacer con el fondo, ¿no? Perfecto, gracias. Mirando un poco l'andamento del nostro prodotto, ovviamente no podemos no resaltar la volatilidad. La volatilidad que ha sido particolarmente importante, no solamente en los momentos de grande corrección del mercado, el último que reconocemos obviamente lo de la pandemia, pero también por toda esta incertidumbre que como entiendo seguirá. Por lo tanto, hemos preparado un video que ayuda un poco a hacer un sunto, un summary de cuáles son las reglas que en tiempo de grande volatilidad deberíamos de seguir
invito a todos nuestros participantes a verlo. Mientras tanto, pensando a las preguntas que le gustaría hacer a Pepe Abeto, por lo tanto, ahora lo voy a lanzar y espero que lo disfruten mucho. Y nos hablamos con preguntas al término de este video. Gracias. Mercados volátiles. ¿Cómo afrontarlos? La incertidumbre en los mercados genera ansiedad, y ante la caída de los precios, a menudo comienza la prisa por salir del mercado. Sin embargo, al invertir, unos pocos días pueden marcar la diferencia. Es suficiente perder incluso los mejores 10 días de la bolsa para comprometer el rendimiento de sus inversiones. Por ejemplo, en los últimos 5 años, el índice bursátil mundial en dólares ha aumentado en más del 48% el rendimiento. Excluyendo los mejores 10 días de cada año, hubiera sido de menos 52%. ¿Qué hacer entonces cuando los mercados se enfrentan a incertidumbre entre subidas y bajadas continuas? Te damos 7 reglas básicas. 1. Mantente tranquilo, no entres en pánico. Tus objetivos no cambian con los altibajos del mercado. 2. Mira hacia tus objetivos. Verificar las cotizaciones diariamente no ayuda. Piensa en el largo plazo. 3. Aprovecha las oportunidades. Durante las turbulencias, incluso las empresas más solicitadas pueden tener precios interesantes. 4. No renuncies a la recuperación. Si vendes con minusvalías, pierdes la oportunidad de participar en la recuperación del mercado. 5. Piensa en grande. No sabemos qué mercado reaccionará mejor. Diversifica tus inversiones. 6. Si lo lees, ya es demasiado tarde. Los precios se mueven según las expectativas. Para los mercados, las noticias ya son viejas. 7. Da un paso a la vez. Con un plan de acumulación de capital, reduce el riesgo de invertir en el momento equivocado. Pero sobre todo, confía en un asesor financiero. Antes de tomar cualquier decisión, acude con un profesional del sector. Los asesores de Azimut México están a tu lado en línea y de forma remota, especialmente en las fases más delicadas del mercado. Perfecto. Yo espero que lo hayan disfrutado. Creo que era importante, sobre todo en los momentos de grande incertidumbre, recordar un poco cuáles son las dinámicas mentales y psicológicas que entran nel tomar decisiones a veces no correctas porque limitada a un singolo hecho. Mientras esperamos otras preguntas, una pregunta se ha llegado que se refiere a cuáles son los desarrollos, los eventos inminentes, muy cercanos a nosotros, que deberíamos de monitorar para reevaluar o reafirmar la exposición a renta variable de México. Digo, me voy a ir un poco más arriba porque la parte de renta variable de México va a tener muchas cosas, pero yo creo que el evento más importante que hay que monitorear en los próximos meses va a ser la renegociación del tratado, ¿no? Les platicaba ahorita 80% de las exportaciones están pasando vía el tratado. Entonces, esta parte es la más importante para el país en los próximos meses, ¿no? Oficialmente, si recuerdan, se tiene que renegociar en mayo del año que entra. Y aquí hay un poco versiones encontradas, ¿no? Hay gente que cree que va a ser antes para quitar toda la parte de incertidumbre. Hay gente que cree que básicamente al revés, que Trump no nos va a querer hacer el favor y se va a esperar hasta el año que entra. Pero bueno, yo creo que ese sí es el gran detonante, ¿no? Hasta hoy parece que Trump quiere seguir con el tratado. Como les decía, al menos lo que parece o lo que leímos que pasaron hoy para el sector automotriz vuelve a incluir que toda la parte del tratado no se toca, bueno, o más bien que los productos que se incluyen en el tratado no se tocan o no tienen tarifas. Entonces, parecería ser que eso va a continuar. Entonces, ese yo creo que es el evento por mucho más significativo de los próximos meses, y al que todo el mundo va a estar muy pendiente, ¿no? ¿Cómo acabaremos? Va a pasar, creo que un poco lo mismo que les he platicado, seguro peor
porque pues, nos van a poner reglas mucho más estrictas. Hoy salió, por ejemplo, no sé si lo vieron, de la parte de propiedad comercial que México está fallando. Nos van a poner reglas mucho más estrictas, pero creo que lo importante va a ser ver si quedamos aún con reglas más estrictas, mejor que el resto de los países. Entonces, al menos ahorita parecería que esa es la expectativa, ¿no? Perfecto, gracias. Pepe, era importante sí considerar esto porque, como tú bien dices, tratarán de anticipar esta negociación para que en el límite del posible esta incertidumbre termine y poder tomar más posiciones de largo plazo. Hay una pregunta ulteriore muy curiosa de una, ¿por qué no tenemos posición en el grupo Bimbo en el fondo? ¿Quieres tú, Beto, o yo? Mire, cumple con las características que les platicamos, porque tiene operaciones fuera en dólares. Sin embargo, yo creo que tiene dos cosas que no es las que nos encanta. Uno, no está tan barata como el resto de las empresas. Beto ya les enseñó la gráfica ¿cómo se llama? De la evaluación. En el caso de Bimbo no es tan claro. Y la segunda parte trae otra serie de factores, en cuanto a presiones de márgenes. El margen se les ha venido cayendo. Entonces, y principalmente se subió mucho este periodo reciente con poco volumen. Entonces, es una gran empresa, no quiero decir que es una mala empresa, yo creo que es una gran empresa y cumple con las características de tener fuera operaciones. Sin embargo, tiene ciertas cosas locales bueno, particulares más que locales, que no nos encantan tanto, ¿no? Yo Perfecto. destacaría el tema de evaluación, ¿no? Básicamente evaluación es una gran, la principal razón por la que yo creo que no estamos en este momento invertidos ahí. Ujú. Perfecto, gracias. Un'altra pregunta è relativa alla, si toccamo il tema del hecho que por la decelerazione un poco anticipada de México, Banxico ha bajado en modo más agresivo la tasa. ¿Dónde pensamos puede llegar esta tasa y qué pensamos también relativamente all'inflazione? L'inflazione è bajo del 4%, è un'inflazione che sí se quedará así, veremos cambios, un poco sobre los dos temas, tasa e inflación. Claro. Digo, ha sido impresionante para los que sigan un poco las tasas, pues en lo que va el año, siendo un año tan volátil, las tasas de corto plazo se han bajado entre 150 y 180 puntos base. Lo vimos en la gráfica que les enseñaba hace ratito. Banco de México ha sido mucho más agresivo y la mayoría de la gente espera lo mismo. Yo creo que nosotros estamos en esa misma línea. O sea, yo creo que todavía nos pueden quedar fácilmente 200 puntos base. Hay gente que espera más. Como tasa terminal, a estar cerca del 7, vamos a dejarlo en esos niveles. Yo creo que puede ser por ahí, un poquito arriba, pero entre 7 y hasta un poquito menos de 7. Entonces, en ese sentido, la verdad es que Banco de México lo ha tenido un poco más sencillo de lo que yo creo que ellos anticiparon. ¿Por qué? Porque con el tipo de cambio, como lo platicamos, se depreció bastante y no hubo un paso a la parte de inflación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la inflación de perdón, la que salió el jueves, hace una semana, vino un poco arriba de lo que se esperaba, pero yo creo que no asusta tampoco a nadie. Entonces, yo creo que en ese sentido, Banxico, mientras además tenga y no es pretexto, sino el mandato de que el crecimiento está viéndose cada vez más bajo, pues no va a tocarse o va a limitarse para bajar las tasas, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a seguir viendo bajadas de 50 puntos base por reunión, por lo menos un par, a lo mejor ya de ahí le empieza a bajar un poco, pero parecería ser que sí vamos a tener apoyo del lado de tasas, ¿no? Y eso, pues como lo hemos platicado muchas veces, también juega mucho para la parte del costo de oportunidad de estar en bolsa, ¿no? No solo por la parte de las empresas que les ayuda a pagar menos intereses, ¿no? Y ahora una otra pregunta relativa al hecho que sabemos que el mercado mexicano ha performado muy bien dal principio del año. ¿Qué esperamos de aquí a los 12, 18 meses, considerando que ya sube de positivo de doble dígito desde el principio del año y tenemos 4 meses de performance? Claro. Digo, Como, bueno, bueno, te vas, Beto. No, dale, dale, Beto. no, como tú sabes, María Gracia, nunca nos ha gustado tener un estimado específico al cierre de año del IPC, ni mucho menos. Creemos que es difícil e imposible y que no es la manera de ver, ¿cómo se llama? El tema de la inversión.
Habiendo dicho eso, creo que hay maneras de ver más o menos, bueno, le damos mucha más importancia a ver si creemos que el mercado está subvaluado o sobrevaluado, y por lo visto con las gráficas y todo el tema de evaluación que estuvimos platicando, parecería que el mercado todavía está muy subvaluado, ¿no? A pesar de esta alza que hemos visto, parte impulsada también por el tipo de cambio, pero el mercado no se ha encarecido, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos visto ha sido soportado por el crecimiento de las utilidades de las empresas o por la generación de flujo de las empresas. Habiendo dicho eso, si agarráramos el precio objetivo del consenso de las empresas, de los analistas en Bloomberg, para este año, y hacemos un ejercicio de replicar el índice con esos precios, sigue viendo un upside de alrededor del 20%, que coincide un poco con la regresión que les mostré de la gráfica de precio valor de libros contra rendimiento próximos 12 meses, ¿no? Yo creo que asignarle exactamente al cierre es difícil. Lo que creemos es que todavía el mercado está bastante subvaluado, ¿no? Estoy tratando de regresar a la gráfica, imagino te Era refieres. la de los puntos, Ah, los puntos, no pensé. la que sigue, esa, o sea, básicamente los puntos rojos es una regresión de todos estos puntos entonces digamos que a este múltiplo, la expectativa de rendimiento 12 meses después sería alrededor del 20, bueno, 19% es donde cruza más o menos el 1.9 con el 19% de rendimiento próximos 12 meses, ¿no? Y un poquito Insisto, siempre legado a no estos es, temas. Ah, perdóname. no es un pronóstico, es un poco de sensibilidad de qué tan subvaluado podría estar el mercado, ¿no? Sí, es siempre esto cliente, pero creo que ya contestaste, pero te la hago igualmente por correcteza, porque está escrita. Si a estos niveles de bolsa habría sentido acumular aún más. Híjoles, esa la voy a contestar como siempre les contesto. Es prácticamente imposible para nosotros decirlo porque depende mucho del perfil del cliente. Recuerden que siempre se los platicamos. Nosotros podemos decir si la bolsa se ve barata, si se ve bien, las perspectivas, pero cada cliente tiene un poco pues ahora sí que su perfil de riesgo, y decir si le puede subir o no más a acciones mexicanas es muy complicado, ¿no? Agregando un poco a lo que mencionaba María Gracia y Beto hace poco, pues además las cosas se ven, como bien platicamos, México sí ya regresó algo, pero no ha regresado ni la mitad de lo que había perdido el año pasado. Entonces, yo creo que más bien lo que hay que dejar la idea es de que se sigue viendo relativamente barato. Pero también hay que tener en la mente que la incertidumbre que estamos viviendo es algo que no se había visto en décadas, ¿no? Hay gente que la está poniendo a niveles de los 30 en cuanto a, y lo vimos en la volatilidad de hace 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, digo esto más que nada para que regresen a la parte del perfil del cliente, ¿no? Si el perfil del cliente le permite estar tomando inversiones de capital, pues sí, sí, yo creo que es un buen momento tanto aquí como allá, porque en el largo plazo, pues, seguramente vas a acabar mucho mejor. Sin embargo, pues, sí hay una volatilidad ahí en medio que hay que aguantar, ¿no? Ujú. Exacto. Yo lo que diría es, al ver esta gráfica de dos divisiones estándar abajo, hace sentido, yo creo que sí. Esto no quiere decir, o sea, para que un mercado esté a estas valuaciones, quiere decir que hay gente que ve mucha incertidumbre y que ve que hay ciertos riesgos. Pero la dispersión es muy grande, ¿no? El perfil de riesgo de cada quien dependerá si tiene la capacidad y el estómago para aguantar la posible volatilidad que puede haber en el mercado, y para hacerse a la idea de que está haciendo una inversión de largo plazo y que está comprando a un múltiplo que históricamente ha sido muy barato, y permitir que esa inversión eh, pues, se mantenga durante ese periodo de volatilidad, o seguir acumulando en ese periodo de volatilidad, para que una vez que las cosas estén muy favorables y el mercado esté en promedios o arriba de los promedios, pues haya sido una buena inversión, ¿no? Pero sí, para que el mercado esté a estas valuaciones, quiere decir que va a seguir viendo volatilidad, ¿no? Hay una pregunta que me ha llegado a mí nel mio chat, entonces la estoy leyendo, ¿no? La competencia de tecnología
armando le autos, l'app de venta en línea está avanzando mucho, la competencia china y parecería difícil hacer competencia con calidad y tecnología de productos chinos. ¿Qué creen que pasará con la industria en México, que también se puedan ver afectada por esta tecnología y no podamos ser competitivos? Claro. Creo que es una pregunta muy, muy, muy válida, pero es mucho más para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si hay un problema grave en cuanto a los coches chinos. Digo, por eso están poniendo estas tarifas, no es una casualidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es un problema de la industria automotriz de largo plazo y como bien vimos, una buena parte de las exportaciones tienen que ver con eso. Entonces, en ese sentido, sí es algo a monitorar, yo creo que de más de largo plazo. Parecería ser, y volvemos a lo mismo, es bien difícil hacer un pronóstico cuando te cambian las cosas todos los días y creo que por eso los mercados están aquí. Pero parecería ser que pues sí, sí quieres Trump proteger a la industria americana, que en ese caso, mientras no trate de hacerlo disruptivamente en el sentido de que quiera que regrese la producción a Estados Unidos, México sale bien librado. Si sí empieza con una política muy disruptiva, híjoles, es un problema para el mundo. Por supuesto, para México es muy grande, pero va a ser muy importante. Y eso que mencionan en la pregunta de los chinos siendo muy competitivos, pues yo creo que sí es evidente y yo creo que es el gran, gran temor de Trump, ¿no? Les digo, no es tanto, aquí en México, pues de hecho ya representan una buena parte de las ventas, han crecido todos los años. En Estados Unidos no, prácticamente no se vende un coche americano, ¿no? Un No se coche chino, puede. perdón. No, no se puede. Si Ujú. no, yo creo que Bueno, se no puede, pero pues comprarían. saldría carísimo, ¿no? Ujú. Sí, 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 claro. Tienen Tesla y tratan de favorecer a Tesla. Sí. Perfecto. Una pregunta sobre el FX que siempre tenemos, ¿no? Hay un nuestro cliente que escribe si pensamos que a estos niveles el peso es sopravvalutato, cioè è caro. ¿Qué opina? Híjoles, un poco, y perdón que repita tanto, pero, o sea, creo que los fundamentales están razonablemente para estar en estos niveles. Como les digo, un tuitazo puede cambiar la perspectiva. Yo creo que difícil, lo que sí es difícilmente creo que podamos ver una apreciación importante del peso, como lo vimos en años pasados. También hay que recordar, y eso no lo mencionamos, no solo ha sido el peso que se ha apreciado, realmente lo que hubo fue una depreciación del dólar como pocas veces se había visto. O sea, todo esto que hizo Trump hizo que el dólar se devaluara contra todas las monedas, incluyendo el peso. Entonces, mucho va a depender de esto, que es todavía mucho más difícil de analizar, porque puede cambiar, como les digo, en cualquier momento, porque pues, digo, lo vimos hace 3 semanas, ¿no? Si el bono del tesoro se movió como pocas veces en 2 días, imagínense lo que no puede pasar con monedas como el peso. Entonces, yo creo que ahí, sin poder decirles, híjole, se ve clarísimo, también va a haber mucha volatilidad. Parecería ser que, dadas las circunstancias, el peso ahorita se encuentra bien valuado, ¿no? Ujú. Y yo Perfecto. destacaría de lo que dijiste, pues, destacaría el movimiento más reciente del peso. Tiene que ver más con el debilitamiento del dólar contra todas las monedas del mundo que algo en específico de México, ¿no? Digo, Y ahí habrá que ver pues, qué tanto más podremos estar viendo que extranjeros venden bonos norteamericanos y le pegan al tipo de cambio, o qué tanto Trump está dispuesto a tener un dólar barato para corregir también el tema del déficit, ¿no? sí. Digo, a lo mejor nada más porque todos tenemos memoria muy corta, pero si recuerdan, en febrero ya había gente hablando de 25 con tarifas. Había un economista internacional hablando de 30. Y de repente estamos abajo de 20, ¿no? Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Sí, sí ha sido bastante fuerte esta depreciación del dólar contra el resto de las monedas que ya nos puso abajo de 20, ¿no? Sí, creo que es esto veramente el punto. Ha llegado otra pregunta aquí. ¿Cómo consideran las decisiones que ha tomado nuestro gobierno respecto a esta situación de aranceles con Estados Unidos? Entonces, si Claudia Sheinbaum está haciendo un buen trabajo o no en tener testa a Trump. Este, yo creo que, vaya, y creo que no es algo que decimos nosotros nada más, pero en general yo creo que la percepción es de que lo ha hecho bien, ¿no? Podemos debatir si Canadá ha logrado lo mismo, confrontando mucho más a Trump. El hecho de que es que, como dijo Pepe, que parecería que
en un entorno donde todos vamos a salir afectados, parecería que México está saliendo menos afectado. Y sí creo que poco a poco Claudia Sheinbaum ¿cómo se llama? Ha hecho las cosas bien y se ha ganado un poquito esa aceptación, que cuando salen los resultados a lo mejor había gente mucho más escéptica, ¿no? En términos generales yo creo que ha hecho una buena labor. Pepe, ¿quieres agregar algo? No, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que como bien dice Beto, no lo decimos nosotros, yo creo que la gente lo ha dicho. O sea, en lugar de confrontar a Trump cada vez que dice algo, como ha pasado con otros países, la verdad es que aquí manejan todo un poco tras bambalinas y al final nos hemos salido con casi todo lo que hemos querido. Entonces, en ese sentido, yo también lo pondría como un acierto de México y como bien dice Beto, pues no lo dice todo el mundo, ¿no? O sea, ha estado hasta en el Economist, ¿no? Mm, Giusto. Otra pregunta sobre el peso, pero ya la contestaron. La leo porque si no me dicen que no la leo toda, ¿ok? Hablando del dólar, ¿cuál creen que será su paridad contra el peso en lo que resta del año? Híjoles, voy a contestar lo mismo. O sea, de verdad creo que es muy difícil saberlo. Sale una buena negociación del tratado, como platicamos, y sin lugar a dudas se puede apreciar. Pero volvemos al mismo. Creo que va a depender mucho más. O sea, aquí también ha habido un poco de extremos. Si se fijan, hay gente que ya ha hablado de que si el dólar va a dejar de ser la moneda de reserva del mundo, o sea, cosas de ese estilo. Entonces estamos en un punto donde, híjoles, cualquier movimiento te lo puede disparar para cualquiera de los dos lados. Yo creo que estos niveles se me hacen sensatos para el nivel de volatilidad que estamos enfrentando, ¿no? Y creo que coincido mucho con lo que dijiste anteriormente, más la debilidad del dólar que explica la performance de toda la otra divisa desde el principio del año Ujú, que al reverse. Y dependerá mucho de cuánto ellos se sientan cómodos con un dólar o menos fuerte, con todas las políticas que quieran implementar o no y cómo se seguirá la economía. Por el momento, me parece que todos coincidimos que no podemos hablar de recesión, pero una incertidumbre prolongada debería de decelerar ulteriormente la inversión y entonces el crecimiento de las empresas y de las economías. Es demasiado temprano para decirlo, pero el contexto que estamos viviendo es exactamente esto. Creo que hemos exhaurido todas las preguntas y a mí no me se queda que agradecer muchísimo la disponibilidad de Pepe Beto. Creo que ha sido una plática muy interesante y muy acertada en particular modo en este momento. Y agradezco a todos los clientes que se han conectado, han sido numerosos, gracias por la confianza y por felicitarnos por el vídeo. Algunos se han felicitado por el vídeo, ha gustado mucho el vídeo que hemos creado. Este vídeo es disponible en redes sociales, en blog y todos los asesores que lo atienden pueden enviármelo por WhatsApp para poder pensar ulteriormente a estas 7 reglas que en algunos momentos donde la tensión y la preocupación prevale valen como oro. Entonces es importante sí tenerla a la mente exactamente cuando sirven, no cuando todo sale bien, porque ahí no sirven de nada estas 7 reglas. Y lo invito a participar a la nuestra próxima plática y acercarte a los asesores para proponer temas que pueden ser de interés. Para aquí tenemos todos los expertos de inversiones para que puedan contestar a sus preguntas y platicar en modo dinámico sobre esto. Muchísimas gracias a todas. Bonita tarde. Gracias a todos. Gracias a Gracias, María todos. Gracia. Bye. Bye.